¿Por qué Jesús dijo que vino a traer división? En Lucas capítulo 12 está registrado que Jesús dijo que vino no para traer paz a la tierra, sino división, incluso en la propia casa. 2 contra 3 y 3 contra 2. Pues hoy develaremos el significado esotérico. También desmantelaremos el concepto erróneo de su interpretación exotérica que se ha promulgado en círculos religiosos a partir de esta porción de Lucas, que irónicamente ha llevado a una división real de las familias y de la humanidad en general. Veamos el versículo específico en detalle. Jesús afirma: ¿pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os lo digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante estarán divididos en una casa 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 52. Algunos líderes religiosos y comentaristas del pasado han creído que este versículo significa que Jesús está prediciendo la división que surgirá de las familias individuales entre creyentes, cristianos y no creyentes, o sea, no cristianos. Si bien esto a veces es el resultado natural de las personas que profundizan en el viaje espiritual, no tiene nada que ver con lo que Jesús se refiere. El peligro de este tipo de pensamiento es que cuando esto sucede, ciertos individuos creen que están justificados en el resultado divisivo porque Jesús lo dijo, por lo que todo está sucediendo como debería. Puede reforzar la mentalidad de yo versus otro. Esto es triste, porque cualquiera que se embarque en el viaje espiritual interior hacia Cristo nunca debería usar las palabras de Jesús como justificación para ningún tipo de división o conflicto entre seres humanos. Más bien, debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Jesús? Para responder a eso debemos desvelar los símbolos, que la verdad de todas las escrituras está develada bajo la interpretación literal exterior. Una casa de la declaración de Jesús no es un edificio. Casa se refiere a uno de tus vehículos de conciencia, o sea, tu cuerpo. En este caso específico, Jesús se refería a la casa, que es el vehículo del pensamiento mismo. Explicaré esto con más detalle en breve, pero primero quiero dirigirte a otra escritura del apóstol Pablo que sentará las bases correctas para una comprensión adecuada y enriquecida. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es vivaz, poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo habla de la palabra, o logos, que divide el alma y el espíritu del hombre. La palabra griega usada para dividir en pedazos representa la idea de una partición. Esta partición ilustra la naturaleza dual de la mente del hombre. Trate de pensar en la mente como el centro o la partición entre 2 naturalezas. Estas 2 naturalezas son tu alma y tu espíritu. Los pensamientos del hombre pueden gravitar hacia el deseo a través del alma o por la voluntad. Nuestros pensamientos pueden ser cuidadosamente guardados y elegidos para reflejar el espíritu. En Hebreos 4:12 se debe enfatizar que la palabra no es la Biblia misma, sino simplemente el logos. El logos es la energía creativa del espíritu o Cristo que manifiesta la voluntad, a diferencia del deseo, sabiduría, a diferencia del error, y acción, a diferencia de la acción inconsciente. Estas influencias positivas sobre la mente
son las que exponen la división o partición del espíritu del alma. El alma del hombre o mente carnal está en enemistad con Dios hasta que se perfecciona. La venida de Jesús simboliza el despertar del alma a estas influencias positivas y por lo tanto hay por un tiempo una gran división y lucha que se suscita entre el alma y el espíritu. Pablo explica que este tipo de guerra no es contra sangre y carne, sino que es una guerra de los gobernantes internos de nuestra mente. Ahora volvamos a la declaración de Jesús en Lucas. La casa a la que se refiere contiene la mente, que incluye el potencial de Logos personificado a través de ti. Observe cómo el autor de Hebreos afirma que esta división entre alma, la mente inferior que contiene su intelecto, emociones y sentidos, y espíritu o mente superior combinada con el Espíritu Santo, es causada por el discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. Corazón aquí es otra palabra para la mente mayor, tanto su naturaleza intelectual como espiritual o intuitiva, sabiduría, amor. No es hasta que el ego espiritual o el pensador que eres dirige su atención hacia el interior de la pequeña y apacible voz que la división entre el alma y el espíritu comienza su madurez hacia la unidad en el matrimonio divino del alma y el espíritu. Pero al principio siempre hay división, así como Jesús tuvo que limpiar la casa en el templo cuando tuvo que azotar a todos los cambistas que contaminaban el templo o la mente. Otra escritura que aporta claridad aquí es la declaración de Jesús sobre la condición original de la mente antes de su división entre alma y espíritu. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta causa, un hombre, o sea la mente, dejará a su padre y a su madre, o sea, los padres de la mente, de deseos que busca el conocimiento del mundo externo, y se unirá a su esposa, o sea, la naturaleza emocional de la intuición, Espíritu Santo, y se convertirá en una sola carne. Marcos capítulo 10, versículo 6. Ahora debemos retroceder unos versículos antes de que Jesús hable de división en Lucas capítulo 12. Leamos el 12:49 que dice: Fuego he venido a enviar sobre la tierra, ¿y qué haré si ya está encendido? Este fuego es un símbolo del Espíritu, el amor y la verdad. Es el fuego, o sea, el Espíritu Santo, el que divide, porque su sabiduría esencial disipa la ignorancia de la mente inferior, que deriva su verdad de la realidad sensorial externa en lugar de las realidades espirituales superiores. El proceso de destruir la ignorancia puede parecer muy divisivo dentro de nosotros mismos, ya que tenemos que dejar de lado ciertas narrativas falsas y reclamar la verdad. La llegada de Jesús significa este comienzo en la mente y al principio es divisivo, porque el pensador individual, el ego espiritual o mente, comienza a identificarse no con el alma, sino con el espíritu, y por lo tanto se da cuenta de que el alma necesita ser disciplinado con la naturaleza de amor y sabiduría para que pueda elevarse a la mente superior. Recuerde, el primer hombre, Adán, después de la caída, es terrenal. La tierra es un símbolo del alma, o sea, el intelecto, emoción y sensación física. El segundo Adán es un ser espiritual, el Cristo potencial, ahora plenamente manifestado en la mente superior, que ha unido su naturaleza inferior con su naturaleza espiritual. Bueno, entonces, ¿qué es Cristo? ¿Y qué es el hombre? Cuando uno lee el Nuevo Testamento, tiene que entender lo que está leyendo.
Si cree que está leyendo historia, entonces solo aprenderá acerca de Cristo. Si entiende que está leyendo sobre sí mismo, como expresión de la palabra viva, entonces está en el camino para conocer a Cristo. El apóstol Pablo lo deja claro. Cristo en vosotros, vuestra esperanza de gloria. Todas las escrituras nos señalan al Cristo interior que todos tenemos el potencial de expresar. Dentro de ese viaje está el misterio del que Pablo nos está instruyendo a participar. Quien quiera comprender el misterio no debe preguntar qué es Cristo, sin antes preguntar qué es el hombre. ¿Y qué es el hombre? El hombre es mente. El hombre es mente y la mente es hombre. En otras palabras, el hombre es un pensador. El salmista nos da esta revelación cuando afirma: todo lo que el hombre piensa en su corazón, así es. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Lo que el hombre piensa es y se convierte. El hombre de pensamiento superior es de naturaleza espiritual y el hombre que piensa de pensamiento inferior es de naturaleza anímica, pero todo lo que es un hombre surge del pensador y se expresa a través de la calidad de su pensamiento. Esta cualidad de pensamiento no es producida solo por el intelecto, sino más bien por la combinación o unión del intelecto con la intuición, o sea, el Espíritu Santo. Pablo proporciona más aclaraciones. Y sed renovados en el espíritu de vuestra mente, que os vistáis de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y verdadera santidad. Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Renovar la mente. ¿Cómo? Renuévalo desde la naturaleza inferior, el alma, a tu naturaleza superior, mente espiritual. Todo dentro del ámbito del pensamiento y la calidad de su expresión. La calidad y precisión de nuestros pensamientos se agudizan especialmente cuando el intelecto está en unión con la intuición del amor y la sabiduría proporcionada por el Espíritu Santo. Entonces se revelará la ignorancia del mundo externo y la verdad de las realidades superiores. Bueno, ahora quiero compartir algunas reflexiones bíblicas adicionales sobre el hombre, la mente y la verdadera individualidad, el pensador. Ahora, ¿por qué dice Génesis que Dios envió el diluvio sobre la tierra? ¿Y por qué Dios perdonó a Noé y a su familia? Creo que lo adivinaste. Pues sí, tenía que ver con un pensamiento equivocado. Y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre solo lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Esotéricamente esto significa que Dios bautizó alegóricamente a la tierra, naturaleza inferior, alma. Es una alegoría de Dios bautizando la mente inferior para limpiarla. Esto es lo que simboliza el ritual del bautismo, el lavado de la mente en la palabra. Sí, Cristo, la mente ideal perfeccionada dentro del hombre. El concepto infiere la limpieza de la carne, siendo la carne la mente carnal, el alma, del hombre que tiene pensamientos que surgen de la envidia, la lujuria, la avaricia, el orgullo, el egoísmo, la arrogancia y un largo etcétera. Todos estos son productos de un culpable, el deseo, mente, la serpiente que causó la llamada caída del hombre. Una mejor expresión sería desconocido. El simbolismo más amplio de la historia de Noé es el espíritu que limpia la tierra, el alma, de los malos pensamientos. Noé escapó del diluvio porque no pensó como sus compañeros malhechores. Noé es la verdadera individualidad, el pensador
que elevó sus pensamientos por encima de la cima del monte más alto hacia el cielo, el firmamento superior, la mente que contiene las aguas de arriba. Génesis 1:7. Que son de verdad. Cristo se dirigió a sí mismo como esta agua de verdad que permite no volver a tener sed nunca más. Eso se lo dijo a la mujer del pozo. Noé, la individualidad, yo soy la naturaleza, la mente espiritual. Luego plantó una viña. Recuerden que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. De Noé y su familia surgió la humanidad sobre la tierra. En otras palabras, surgieron las ramas de la tierra, alma. Las ramas son de naturaleza inferior, pero si permanecen en Cristo, producirán fruto. Aquellos que no permanezcan en Cristo serán quemados, extinguidos. Es por esto que Ezequiel capítulo 14, versículo 14, afirma que Noé fue lo suficientemente justo como para salvarse a sí mismo, al igual que Job y Daniel, quienes también pudieron hacerlo. ¿Pero por qué? Si pensamos en ellos como personas literales, ahora tendría sentido. Pero debido a que son un símbolo de la verdadera individualidad, el pensador, entendemos que tenemos la opción a través de la voluntad, lo opuesto al deseo, de elevar el alma por el espíritu. Conclusión. Comenzamos con la declaración de Jesús acerca de traer división entre el alma y el espíritu dentro de la casa. Discutimos la importancia de hacia dónde se dirigen o atraen nuestros pensamientos dentro de la casa. Pregunto, ¿atienden a los caprichos del deseo a través del alma y del mundo exterior o de la tierra? ¿O usamos la voluntad para ir a nuestro interior y dejar que el Espíritu Santo haga su obra? Quiero explicar este concepto de una manera más en caso de que aún persista alguna confusión. Utilicé el término individualidad a lo largo de este video. Esto puede resultar confuso. La individualidad de la que hablo es el mismo aspecto del ser yo soy, que Dios dice que liberará a Israel de Egipto, la mente inferior. La diferencia entre la individualidad y el alma es esta. El alma es el sentimiento de yo soy yo que tienes. Note cómo yo adjunté el yo al yo soy. Este yo es tu naturaleza inferior o alma, que está unida a la individualidad que la conciencia ha producido a través de su manifestación dual. El alma es, puntos suspensivos para completar. Bueno, y quiero que aquí complete con su nombre y condicionamiento social, herencia, etc. Así es. Eso es el alma. A través de cualquier cuerpo o vehículo su expresión es dual. Por esto tenemos una mente superior y una mente inferior. Este aspecto, yo, el inferior, son todas las sensaciones, emociones y pensamientos que uno puede haber expresado a través de la mente inferior, que abarca la expresión en su cerebro y cuerpo físico. Cuando la individualidad o el pensador utiliza la voluntad para elevar sus pensamientos como la compasión, la alegría, la satisfacción, el altruismo, etc., la individualidad comienza a asociarse con la mente superior y el fuerte sentimiento del yo que tienes comienza a desaparecer. Es por eso que Juan el Bautista, la naturaleza moral purificada, declaró: es necesario que yo disminuya para que él pueda aumentar. En lugar de yo versus otro, desarrollas una actitud de unidad con los demás y expresas ese sentimiento y emoción a través de actos de virtud. Esto no significa que el yo desaparezca, pero se vuelve menos importante y tu actitud comienza a cambiar hacia una especie de unidad con todo. Los juicios y las fuertes opiniones egoicas y creencias dogmáticas comienzan a volverse cada vez menos importantes a medida que la intuición
se une con el intelecto y realmente comienzas a comprender la causa y el efecto detrás del mundo externo con todos sus males. No significa que lo olvides o lo ignores, pero te vuelves menos identificado con él, personalmente, y más identificado con la parte de ti que es verdaderamente inmortal y es el aspecto real y mayor del ser. Esto le permite ver a los verdaderos problemas detrás de la locura del mundo y que puede brindarle verdaderas soluciones y conocimientos sobre cómo lidiar con los problemas o males que plagan nuestro mundo o incluso su propia vida. ¿Por qué debemos ir hacia adentro? Porque la mente total no solo es el intelecto, está ahí. Y cuanto más nos internamos, más podemos explotar la mente verdadera. Muchos hoy piensan que la mente se crea en el cerebro físico. Este es un gran problema. La conciencia solo expresa una porción muy limitada de sí misma a través del órgano que llamamos cerebro y cuerpo físico. No se origina allí y por lo tanto no podemos confiar en lo que los sentidos físicos interpretan para nosotros a través del cerebro. No es más que una pequeña fracción de la mente o del hombre. Para obtener sabiduría, debemos permitir el acceso a través de la mente que atraen el conocimiento espiritual al alma. A través de este proceso, el Cristo también resucita en el alma. Esto fue todo por hoy. Un abrazo y hasta el próximo video. Y claro, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Da me gusta. Chao.